Él es Mario, trabajador y dueño de la panadería. Esta panadería se encuentra específicamente en Murcia, en un pueblo que se llama Fenazal, que pertenece a Molina de Segura. Me contaba el papá de Mario cómo fue que surgió la idea de la panadería, mientras yo miraba cómo Mario hacía el proceso de los panes. Resulta que su padre, o sea, el abuelo de Mario, se ganó una panadería en una apuesta. La panadería estaba casi en bancarrota y el papá de Mario aprendió a cómo hacer el pan. Llegaba de la escuela y se ponía a hacer pan, y así fueron creciendo poco a poco. Ya de grande, los padres de Mario emigraron a Alemania y ahí pusieron a trabajar arduamente. Mientras tanto, enviaban dinero a España para ir construyendo lo que ahora es su casa y su negocio de panadería. Mario y sus hermanas crecieron trabajando 24/7 en la panadería y hacen unos panes artesanales buenísimos, calienticos, acabados de sacar del horno, espectacular. Yo le decía que un negocio como este en Cuba era un total éxito, ya que a nosotros los cubanos nos encanta también el pan. Nosotros aprendimos mucho de Mario en todo este proceso para hacer el pan, así que ahora se los voy a compartir. Por primera vez estamos dentro de una panadería en España. Bueno, la primera vez que entro a una panadería, porque en Cuba tampoco es que tú puedas entrar a las panaderías así y ver el proceso, como hacer pan y de esa serie de cosas. Así que tuvimos la oportunidad y por supuesto que vamos a grabar todo el proceso, porque hasta yo voy a aprender. No hacer pan, ya eso es mucho, pero los conocimientos nunca están de más. Aparte, para que... Tú lo que estás para comer. Yo soy la catadora. Bueno, miren esta máquina grandísima. Joan, mira esto. Va, esos patines. Realmente esto es una panadería bastante grande. Miren, es inmensa. Por allá también hay cosas a doblar todo. Y estos son... ¿Cuál es el nombre de esto? Son carros o la máquina aquella de allí enfrente. Esto. Carro se llama. Ya. Y esto es una Amasadora. Amasadora. Esto es una amasadora. Esto luego que termine de amasar todo como esta, lo echa en aquella máquina, ¿no? Bueno, esto como es pan casero no lo vamos a echar a la máquina, lo vamos a pesar a mano. Ah, ok. Pero normalmente se echa en esta máquina y ella es la que se encarga de hacer como los moldes. Piezas de los pesarla en el peso que le pongamos, 250 gramos, 500, kilos. Ya. Y esa máquina luego se pone en los carros. Correcto. Y luego para el horno, que miren acá el horno, les voy a enseñar. Miren el horno por acá, que igual todo eso... Son varios son. Bueno, este específicamente, que es que estoy... Y acá está todo regulado, lo que tienes la temperatura, dependencia, porque me imagino que cada diferentes tipos de panes es como el tiempo de cocción. Bueno, después le vamos a preguntar al especialista Mario. Pero bueno, esto es una máquina que sola tú la regulas igual y sola es la que se encarga de poner en el horno las bandejas de panes, sí, guiarlas. Lo deja automático. Exacto, las bandejas de panes y la va pues viendo todas esas cosas. Miren acá. Ahora vamos a esperar que terminen de amasar las piezas de panes y les voy a enseñar todo esto por allí adentro. Ahí es donde se cuece el pan. Está inmenso. Aquí vamos a ver. ¿Cuántas piezas de panes caben en cada sección? Unas 16, 17. En total son unas 200 barras. 200 barras, coño. Una pila. Miren eso. Y ahí. Esto en Cuba nosotros le llamamos palitroque. ¿Palitroque? Sí. ¿Son una rosquilla? Eso es una rosquilla. ¿Son una rosquilla que palito? Pero en Cuba le decimos palitroque. No. En Cuba eso no hay. Eso es una rosquita igual que no es que.
Pero es crujiente como el palitroque. ¿Que no? Bueno, no sé. Después la probaremos. La diferencia entre el artesano y el industrial es elaborarlo a mano. Claro. Que los resultados son diferentes. Aunque hace la misma función, pero los resultados son muy diferentes. ¿Sí? Yo pensé que era igual. Yo pensé que la única diferencia era que uno lo hacía a mano y la otra. Pero no pensé que los resultados eran diferentes. Sí, sale muy diferente de hacerlo a mano a hacerlo en máquina. También es verdad que para hacerte más o gasto otro tipo de harina. Pero que vamos, al final la diferencia está en eso. En hacerlo a mano o a máquina. Y también varía un poquillo, sobre todo también la fermentación, más horas de fermentación. Toca la masa. Juega con ella si quieres. Parece plastilina. Pero no se te pegan los dedos. Hoy estoy hablando con un hombre, el del chaleco ese fluorescente. Sí. Y se puso a hablar con nosotros ahí. Ese está loco perdido. ¿Y por qué decidieron abrir una panadería entre tantos negocios que hay? Porque Jerónimo era panadero ya de muy jovencillo. Ah, Entonces nos fuimos a Alemania, estuvimos en Alemania. Y después cuando vino, pues estaba él soñando con... Le gustaba, que le gusta, le gustaba, le gusta. pero en Alemania en algún momento ejercieron, o sea, Allí trabajó. en Alemania trabajaba en una fábrica de aquella. Ah, ya. A mí no me gusta esto, estoy muy harta de pan ya aquí. Es que son muchos años Sí, haciendo pan. pero así bueno, es porque ya no puedo. Es que te hace falta el peso. Sí, claro. Y me ha dicho que sí, que le llevaras pan. Que le llevaras pan el lunes. Se la he imaginado, sí, se la he imaginado. El lunes que le llevara el pan, Mario. Pero que después cierra, ¿eh? Ay, no pidió dulce hoy, mamá. Pero que ya, Porque se me lleva la magdalena o algo de eso, se ve que no le queda nada de esta pieza. Le queda tortilla, una ensalmada y una buena llevaba. Digo que cuando me lo pan llevo, digo que cuando me lo dulces llevo, nunca se sabe. mira, pero no, y suele cobrar 90, que no sabía tampoco a cuánto va a cobrarse. Que la tortilla no me eran. No sé. ¿Cuánto me da? ¿Cómo se lo da? Al chino le gustaría. ¿A este te gustaría? Sí, te dejaría aquello de servicio y todo eso.
que ha visto que está allí con el solecito, con el mar del Caribe. Tú te adaptas, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Pero esta vez no es que me pille las manos por ahí, porque yo creo que ya... Tocar un poco como después de la mano. Saca el carro, se vaya. ¿Este? Sí. ¿Dónde quieres que lo saque? Bueno, vale, por ahí. Mira, coge este y mete este para la izquierda. Paso derecho. Ah, Así. Cuidado con las manos. sí, mira. Eso es, la mano sí, Dios, está grandísimo ahí adentro. sí, ahí Aquí está. se queda como unas 2 horas, ¿eh? 2 ¿Ya? horas ya. Ya. Está grande. Mira, este lo vamos a hacer. El pan que cortó el chino. ¿Está caliente? Tú dijiste que no estaba caliente. No. Casi nada. Está bueno. Y di lo contrario. Casi lo hice yo. Toma, Para aquí para allá. Oye, lo tuyo no es fácil. Y aquí nos ven, parqueamos la van en este punto y andamos aquí editando. Mira Mario por acá, el panadero. Miren a Pichi, por ahí viene. máximo hago es 25 kilómetros, pero... ¿Sí? Y cuando vayas al límite lo dejas apretado y suena un pito y te mantiene la velocidad. Ahí sin dejarlo, sin apretarlo. ¿Te tiraste de la loma? No, le cogí la carretera, la única que resta por ahí para allá. ¿Y qué hay para allá? No, nada, le cogí carretera. Ah, cogiste carretera solo. Oye, el pan de anoche lo había empezado, ¿no? Ahí metió mano, ¿no? Sí. Sí, comimos un pedazo. Este.